a esta actividad. Y como muy bien dices, Humberto, pues creo que es muy importante la divulgación y sobre todo el estudio y quehacer de la psicología basada en evidencia, que tanta falta hace, ¿no? Que se posicione nuevamente como este rubro y como esta área de la que todos y todas pues ejercemos con gusto y pasión. Voy a compartir pantalla y les voy a pedir nada más un enorme favor. Iré avanzando, pero si ustedes en algún momento tienen alguna duda, por favor, ayúdenme para poder tenerla presente, pero ayúdenme con voz, porque lo estoy haciendo desde mi dispositivo móvil y verlo en el chat se me va a dificultar. Entonces, si hay alguna duda, por favor, siéntanse todos y todas con confianza de poder expresármelo con voz, ¿vale? Entonces lo voy a compartir y... Entonces, sí lo ven ahí, ¿verdad? Sí, ¿Me se ve pueden muy ayudar bien. Sí, sí, confirmándome con claro. voz? Sí, Ah, ya se ve. perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a abordar algo creo que es súper mega importante, una gran habilidad y despliegue de herramientas para las personas que llegamos a atender situaciones que tienen que ver con la violencia, ¿no? Entonces, bueno, Humberto me hizo el favor de presentarme. Mi nombre es Karen y como bien dijo, yo actualmente trabajo para una institución que se denomina Centro de Justicia para Mujeres, que está adscrita a la Fiscalía General del Estado. El Centro de Justicia para Mujeres como tal es una política pública a nivel nacional, es decir, hay diferentes centros de justicia a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, bueno, yo estoy adscrita a Puebla Capital y me dedico principalmente a atender a mujeres, niños y niñas que han pasado por situaciones de violencia, eh, de carácter general, enfocado un poco más a la violencia familiar, aunque también atendemos pues, situaciones de violencia sexual, trata de personas, violaciones, estupros, etcétera, etcétera. Entonces, la intervención en crisis, que es como el tema que el día de hoy me gustaría como compartir con ustedes, es una gran herramienta que pues nos ayuda justamente a atender situaciones de contingencia como lo es la violencia. Entonces, para empezar, bueno, la violencia de género actualmente yo creo que es algo que nos ha impactado a todos y a todas desde las áreas en donde nosotros estamos trabajando o incluso como nos desarrollamos a nivel personal, ¿no? Es un gran pues problema a lo que nos enfrentamos en nuestros contextos. A lo mejor como un primer ejercicio, si lo conocen, estaría padre que lo compartieran por ahora y si no, tal vez que lo investiguen, pero bueno, Puebla, vi que por ahí una compañera es de Puebla, como tal, maneja como más de más de 25 alertas de género actualmente, es decir, recomendaciones que en realidad nosotros como organizaciones gubernamentales tenemos que atender derivado a un incremento sustancial en los índices de violencia desde sus estados o incluso en los países en donde están. Probablemente también verificarán que la violencia ha sido una dificultad que se ha manifestado como de la atención de carácter urgente, ¿no? Entonces es un gran problema a lo que actualmente nos enfrentamos. Y en cuanto al marco jurídico, al menos aquí a nivel nacional, es decir, en México, nosotros contamos desde el 2007 con una ley que se llama Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es como nuestra línea rectora para poder visibilizar estas situaciones que cotidianamente pues están afectando y vulnerando a las mujeres, niñas y adolescentes. Y nos dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión, es decir, es un hacer o un no hacer basado en el género que causa un daño o sufrimiento, ya sea psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, ¿no? El feminicidio como la manifestación como más fuerte de violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público. Esta ley, una herramienta que nos ha traído es que describe de forma puntual los tipos de violencia, es decir, cómo las mujeres en algún momento pueden llegar a sufrir daños de esta naturaleza, porque anteriormente, hasta hace no mucho, pensábamos o en el colectivo se creía que violencia es cuando te pegan únicamente,
pero nos damos cuenta que existen otras manifestaciones como pues la psicológica, que dañan o impactan de forma específica a la estabilidad emocional, la patrimonial, que ponen en riesgo la supervivencia, al igual que la económica, únicamente que, bueno, la patrimonial es cuando se nos son despojados objetos o documentos o incluso transformando nuestro entorno. Muy común que a las mujeres víctimas les quiten sus documentos, sus pasaportes, su acta de nacimiento, o no sé, que las despojen de su casa o de pertenencias. De forma económica, bueno, son aquellas limitaciones que tienen que ver con el control de los ingresos o el flujo del dinero, que te quiten tu salario, que a lo mejor dicen, no me deja trabajar, pero al día me deja 50 pesos, 30 pesos, ¿no? Entonces, ese es un tipo, una manifestación de violencia en el ámbito económico, bueno, sexual, que denigra o daña el cuerpo, obligándote a realizar conductas que no quieras, ¿no? Pensándose que uno debe de satisfacer ciertas necesidades, lo denominan así, ¿no? O bueno, es mi obligación por ser su esposa, etcétera, etcétera. Y cualquier otra que ponga en riesgo la integridad de las mujeres. Esto respondiendo a los tipos con base en la Ley General de Acceso que les he mencionado. Esta ley también nos habla de que existen modalidades, es decir, en donde los tipos de violencia pueden desarrollarse y hablamos de contextos, es decir, del contexto familiar, laboral y docente, a nivel institucional, de la comunidad y bueno, la violencia feminicida, que es como le decía yo, la forma más fuerte de manifestación de violencia hacia las mujeres. En sí, entonces, para poder entender cómo vamos a desarrollar herramientas de intervención en crisis de acuerdo a víctimas de violencia de género, bueno, pues entendamos que la violencia de género es un tipo de violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad, independientemente del ámbito en el que se reproduzca o se produzca. La violencia de género, como les dije, ha sido como un objeto de visibilización de forma más reciente con las alertas de género, con la creación de políticas públicas y de acciones afirmativas que se dedican a atender como este problema tal cual de salud pública. Entendiendo ahora cómo nosotros vamos a trabajar en intervención en crisis, como con esta población, pues ahora nos remontaremos un poquito, pues de dónde viene todo esto. La teoría de las crisis como tal, pues data desde la teoría psicoanalítica. Freud ya señalaba una pequeña relación existente entre situaciones vitales presentes y enfermedades de origen emocional, es decir, cómo el contexto en algún momento pudieran generar procesos pues tal cual de dificultades emocionales, es decir, un de afuera hacia adentro. Se mostró cómo el origen de síntomas físicos podría ligarse a situaciones conflictivas familiares o de otra índole en la vida del individuo, es decir, hay una comprensión del sentido biográfico de la enfermedad. Ustedes recordarán también, Erik Erikson ya en estas teorías del desarrollo, él describió crisis evolutivas por las que todo el individuo a lo largo de la vida llega a pasar, es decir, cómo desde el primer estadio al segundo puede haber un proceso de crisis en estas 8 etapas que él describe como tal en su teoría. Entonces, las crisis como tal, bueno, ya son vistas desde orígenes muy anteriores en el trabajo teórico. Sin embargo, hablando tal cual de una formulación específica de la teoría de las crisis, esto pues se lo atribuimos totalmente a Eric Liederman. Para 1944, él ya estudiaba lo que denominaba reacciones normales del duelo, es decir, cuando una persona perdía por muerte, es decir, a otra, ¿no? Y distinguía ya, o ya él denominaba duelos patológicos. Él manifestaba que en un periodo de 6 semanas las personas podían pasar por diferentes etapas para realizar como resoluciones de duelo. Si después de estas 6 semanas continuaban como con estos síntomas, él lo denominaba duelos patológicos, ¿no? Entonces, para Linderman, él definía las crisis como un estado que aparece cuando una persona enfrenta un obstáculo que parece ser insuperable, con los métodos usuales de resolución que se han utilizado en el pasado. Entonces, a partir de eso, de la aparición de un obstáculo insuperable desde la percepción individual, viene una desorganización y una alteración. Las crisis van a tener características como muy específicas que tienen que ver con eso.
con desorganización y con alteración. Para Kaplan, este psiquiatra, por ejemplo, trabajó mucho en cuanto a la salud mental comunitaria. Y el trabajo de Kaplan, por ejemplo, él decía que concibe la trascendencia de las crisis vitales en la psicopatología de los adultos, por ejemplo, como los cambios en el contexto, es decir, cambio de empleo, un divorcio, incluso tener un hijo, que un hijo se vaya de casa, puede generar en algún momento situaciones de crisis. Y él definía algunas fases, por ejemplo, de la 1 a la 4. La primera es un shock, es decir, algo que ocurre de forma muy súbita y que impacta. Después hay una desorganización crítica, es decir, un grado muy fuerte de tensión emocional que aumenta, ¿no? Estas actividades pueden ser emprendidas no para resolver la situación, sino para escapar de ella o descargar la tensión acumulada. Por ejemplo, en un sismo o si alguien te pega atendiendo o entendiendo la violencia, el hecho de gritar o el hecho de correr no necesariamente ayudará a resolver la situación contingente o que desencadenó la crisis, pero es como esta válvula de escape o regulación emocional. En cuanto a la resolución, bueno, alguna de las actividades puede tener éxito, es decir, si a una mujer la golpean, yo grito y corro, probablemente llame la atención de alguien y entonces me ayuden. La fase de resolución es cuando alguna de las conductas me llevan como a conseguir medianamente salir de ese proceso de impacto. Y la retirada final puede ser pues total, es decir, intervención en crisis, algo importante que ustedes deben de tener en cuenta, que muchas veces el objetivo es salvar una vida. Cuando las mujeres han pasado por situaciones de violencia extrema, muchas veces tienen pensamientos o ideas suicidas y algunas de ellas pues tienen como tal como estas prácticas. Entonces, Kaplan decía que en la retirada final pueden ser personas que realmente terminen con su vida o que en algún momento haya una modificación o desorganización que lleve a pues algo diferente en su entorno. Entonces, para Kaplan, bueno, había como estas fases para poder entender como tal las crisis. Sin embargo, creo que uno de los modelos más aceptados, más reconocidos y diría yo hasta más funcionales es el modelo de SLIQ, que es como tal cual la base reguladora a nivel institucional, sobre todo de muchas organizaciones que trabajamos con situaciones contingentes como la violencia. Entonces, en el manual de SLIQ de intervención en crisis, bueno, él distingue dos tipos de crisis principalmente. Aquellas que tienen que ver con circunstanciales, es decir, que algo pasa, o también denomina las crisis de desarrollo como lo hace Erickson, ¿no? Pero bueno, entonces para él son dos tipos de crisis específicamente. La intervención en crisis, entonces, podríamos definirlas que son como ese conjunto de estrategias que se aplican en el momento de la desorganización. Es decir, tú no aplicas intervención en crisis cuando una persona está funcional, ¿no? El objetivo tal cual de la intervención es que la persona se recupere de ese estado. O sea, más allá de proyectarnos a un futuro a largo plazo, nosotros vemos cómo la persona debe de recobrar el equilibrio en este presente o futuro muy inmediato. El equilibrio a recobrar tiene que ser a nivel emocional, físico y desde luego pues cognitivo, ¿no? Entonces, como tal, son estrategias para organizar nuevamente, ¿no? Como tales son intervenciones que se implementan para tranquilizar, fortalecer y devolver la confianza de la persona que se encuentra afectada por una pues, fuerte crisis a nivel emocional. Entonces, algo importante es que si bien es cierto, podríamos identificar que hay personas que pueden estar en situación de riesgo, es decir, mujeres que sabemos que han tenido ya antecedentes de violencia y que probablemente pueda haber un evento precipitante, no podemos predecir las crisis psicológicas. O sea, es muy complicado decir, claro, esta persona tal día, tal hora o en determinado momento va a tener un episodio de crisis. Como tal, las crisis no las podemos predecir,
Es un evento tal cual que precipita de forma como súbita, les decía yo, y algo que en algún momento a alguien le va a desencadenar una crisis, no necesariamente lo hará con otra persona. Parte de las premisas de la terapia cognitiva es que, bueno, a las personas nos afectan la forma en que interpretamos y sobre todo categorizamos los eventos que ocurren hacia afuera. Por ejemplo, a algunas mujeres no les representa como el nivel de impacto tan grande que te insulten o que te den una cachetada como a otras. Entonces, es importante decir que, bueno, no podemos predecirlo porque el nivel como tal de, pues, interpretación es diferente en uno u otro. Hablando, por ejemplo, desde SlyQ, ¿cuáles son como principios básicos que nosotros tenemos que pulir? Y ahí es donde viene cómo nosotros como personas que trabajamos con estas situaciones de riesgo, pues tenemos que poner como mucha atención, ¿no? Tenemos que tener desde luego una escucha, nosotros como psicólogos y psicólogas, una escucha responsable. Es como muy feíto, ¿no? Que a lo mejor alguien te esté contando una situación de dolor, una situación complicada y que nosotros no prestemos la atención necesaria para poder comprender y atender lo que en este caso las mujeres nos dicen, ¿no? Entonces es una escucha muy responsable, debemos de transmitir aceptación, recuerden, nosotros no juzgamos, nosotros no cuestionamos, nosotros no debatimos, ¿no? Entonces, la aceptación es importante. Debemos permitir, pues, una libre expresión. Sé, por ejemplo, si alguien por ahí trabaja en alguna institución, que a veces los tiempos son como muy contingentes, tratar de que las personas puedan decirnos lo que tengan que decirnos, con la manera que nos lo tenga que decir, en el tiempo que nos los tenga que decir. Es decir, si nosotros, por ejemplo, bueno, señora, pero ya dígame lo que tenga que decirme, o bueno, pero dígame ya qué pasó, ¿no? No estamos permitiendo una libre expresión. Y sobre todo, en los momentos contingentes donde hay una crisis, es evidente que, como les decía, hay una desorganización. Entonces, la libre expresión, aunque no sea fluida o incluso tan coherente, debe de permitirse que sea libre. Nosotros debemos de ser como muy hábiles en poder proporcionar información. En la mayoría de los casos, cuando ejercemos o hacemos como intervención en crisis, no decidimos. Y digo en la mayoría de los casos porque, bueno, ahorita hablaremos en qué casos sí podemos tomar decisiones por las personas o por las mujeres. Pero debemos solamente como ser una guía, un acompañante que proporcione información, pero debemos saber de qué le vamos a hablar a las personas, ¿no? Y siempre generando como atmósfera de confianza y empatía. Si bien es cierto, y eso espero afortunadamente, pues que nosotros no hayamos pasado por situaciones de violencia a lo mejor en un grado extremo, debemos de tener apertura y sobre todo mucha empatía por las situaciones que están viviendo. Entonces, esto como principios básicos o ejes reguladores, pues nos darán como un alto índice de pues buen ejercicio de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces, dentro de las reacciones, digamos, cognitivas que van a existir cuando una persona está en crisis, pues ya lo hemos mencionado un poquito, ¿no? Hay desorientación, hay confusión, a largo plazo, después de esto, puede haber como problemas para dormir, ¿no? Puede haber preocupación, pensamientos desordenados, puede haber una dificultad para la toma de decisiones, que otra vez repito, el hecho de que alguna persona tenga dificultad para tomar una decisión no significa que nosotros, como psicólogos o psicólogas que estamos en el proceso de esta intervención, tengamos que decidir. Salvo algunos casos que ahorita mencionaremos, pero bueno, puede haber dificultad en la toma de decisiones. Dentro de las reacciones físicas, bueno, cansancio, fatiga, algunas sensaciones de ritmo cardíaco acelerado, hiperventilación, pueden mostrarse agresivos o agresivas las mujeres, ¿no? Dificultades para comer. Puede haber, por ejemplo, agravamiento de condiciones crónicas, ¿no? El análisis de la morbilidad es bien importante a veces en mujeres con este tipo de características. Puede haber, por ejemplo, dificultades en el estómago, ¿no? Entonces, físicas hay como muchas.
También, bueno, emocionales, tristeza, desesperanza, irritabilidad, por ejemplo, ansiedad, desesperación, ¿no? Miedo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que las crisis vienen como un combo de un montón de reacciones en tres niveles. Niveles físicos, niveles cognitivos y sobre todo niveles emocionales. Importante poder tener como la habilidad de entender que por sí mismo la, digamos, manifestación de estos síntomas no tal cual incluye una patologización. Es decir, si ahora vemos que una persona está triste por un momento contingente de crisis, no quiere decir propiamente que tenga que recibir un tratamiento por depresión, aunque pudiera desarrollarse, ¿no? Entonces, importante comprender y entender la situación in situ, aunque no niego que posteriormente existan la necesidad de evaluaciones en un segundo orden. Pero bueno, entonces de lo que hablamos, aquí está como más dividido de las manifestaciones que pueden ocurrirse y pueden visibilizarse en un proceso de crisis. Les decía yo, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel fisiológico y bueno, a nivel comportamental. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, por favor, que me ayude con voz mencionándola, con gusto la revisamos. ¿No? Muy bien. Bueno, hablando de SlideQ como tal, SlideQ tiene un modelo de atención que siente en estas etapas, ¿no? Por ejemplo, el modelo de SlideQ que ha sido basado para la capacitación de muchos servidores y servidoras públicos que atienden situaciones de crisis, lo pueden, digamos, como modificar un tanto. El modelo que les manifesté, que está con manual moderno, ha sufrido algunas modificaciones, pero bueno, de carácter general es prácticamente lo mismo en todos los manuales de intervención en crisis que actualmente tienen las instituciones dedicadas a atender la violencia, ¿no? Entonces, bueno, nos habla de que el modelo de atención, una duración en intervención en crisis, no se recomienda pasar de los 90 minutos, incluso yo diría que tendría que ser menos. Las personas, por ejemplo, que están por procesos de violencia, lo que más tenemos que evitar es la revictimización. Entendamos que los modelos a veces es que el primer contacto pues lo hace un policía o una enfermera en un hospital o un ministerio público o nosotros como psicólogas, pero que después necesitarán la intervención de más servidores y servidoras. Entonces, tratar de que los tiempos pues en los que trabajemos sean cortos. Ojo, no limitando, ¿no? Recordemos que la libre expresión es uno de los principios importantes, pero bueno, la intervención como tal de primera instancia en crisis, pues se recomienda solamente el máximo de 90 minutos. Y las intervenciones de segunda instancia, es decir, ya las terapias para la crisis después del evento, pues ya es un proceso terapéutico que puede durar semanas o meses. Algo importante, tal cual, de la intervención en crisis es que en teoría las personas a las que se acerquen, las mujeres para pedir ayuda y que son como servidores, servidoras o profesionales de la seguridad, tendrían que tener habilidades para poder ejercerlos. Es decir, tendrían que ser, por ejemplo, enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, médicos y médicas, policías y todos los personales que les decía yo que se dedican a la seguridad pública. En la terapia de crisis como tal, bueno, proporciona la atención evidentemente un psicólogo o psicóloga con una formación en psicoterapia y que como tal también tengan este manejo de enfoque en crisis o de atención a la violencia donde se proporciona, pues generalmente la intervención en crisis se hace en el momento y lugar in situ, es decir, puede ser en una casa, puede ser en el hospital, puede ser en la calle, en estos espacios de ayuda a mujeres en situación de violencia o en los espacios de denuncia. La intervención en crisis para terapia de crisis como tal, bueno, ya es en un ambiente más controlado, es decir, en un consultorio, en centros de atención a mujeres, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son las metas? La intervención en crisis como tal, su única meta es restablecer, como les decía, la organización.
restablecer el enfrentamiento inmediato de la crisis, reducir y prevenir los riesgos de las mujeres en situación de violencia, sus hijos e hijas, y referir. Es decir, si vemos que se necesita como intervención de otro orden u otro tipo, por ejemplo, atención médica, por a lo mejor la evaluación de algunos golpes, si es una situación de violación para tratamiento profiláctico o alguna otra, a lo mejor para acompañamiento jurídico, si es que va a denunciar, bueno, nosotros hacemos como esa canalización. Y bueno, las intervenciones de segunda instancia o las terapias de crisis, como tal, el objetivo es resolver la crisis para continuar con los planes de vida. Entonces, hay una gran diferencia entre el modelo de intervención en crisis, que es en ese primer momento, cuando está ocurriendo la situación, y después como la terapia que ya lleva como un plan de tratamiento y con técnicas como más específicamente vinculadas para el proceso de resolución a largo plazo. Los componentes tal cual, ahora vamos a hablar de, bueno, nosotros casi siempre vamos a encontrar a las víctimas de violencia en situaciones no tan adecuadas de acuerdo a los manuales, es decir, va a ser complicado que tú te las encuentres, no sé, que lleguen contigo a una institución, casi siempre son a partir de llamadas al 911, casi siempre son a partir como de auxilio a vecinos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros cuando llegamos y la persona está en una situación de vulnerabilidad o de dificultad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A grandes rasgos, digamos que nosotros nos tenemos que basar en 5 componentes, ¿no? Si yo encuentro a una persona que requiere atención o intervención en crisis, lo primero que tengo que hacer es contacto. Y el contacto no significa tocar a la persona, se refiere llegar a ella con empatía, establecimiento de rapport y pues que haya la confianza y la escucha activa que les hablaba hace rato. Por ejemplo, se les invita a relatar lo ocurrido a las personas. No se pide nunca, por ejemplo, deje de llorar, ¿no? O sea, como de, bueno, tranquilízate. En el tranquilízate como en esta parte de baja la intensidad de lo que te está ocurriendo, ¿no? En realidad, si nosotros vemos que ya le dimos un tiempito a la persona y continúa con un llanto desenfrenado, nosotros podemos aplicar técnicas como por ejemplo técnicas de respiración. Me voy a acercar contigo, voy a invitarte a que respires, esto lo hago con el objetivo de que puedas sentirte un poco mejor, ¿no? No tocamos a las personas. A veces había pensado que parte de la intervención es llego, te abrazo, llego, te agarro la mano y no necesariamente. No digo que no se pueda hacer, pero nosotros tenemos que tener una gran habilidad para la lectura corporal. Es decir, si hay una persona que ha sido víctima, por ejemplo, de un hecho violento del tipo sexual, va a ser muy complicado que yo llegue y la abrace, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos una formación y que a lo mejor podemos ser los expertos en el área en el que me digan, cuando nos acercamos a una víctima, somos desconocidos y desconocidas. Entonces, a lo mejor tú llegas y yo puedo decir, no, ay, pues yo, mira, tengo licenciatura, tengo maestría, tengo diplomados y tengo no sé qué. No, es el contacto de una persona con otra persona y entonces el tocar pudiera ser como más contraproducente que positivo. Sí, en el transcurso de la intervención tú vas viendo que hay una apertura para poder acercarte, poder tocar o poner tu mano en el hombro, a lo mejor tocar su mano con tu mano, válido. Pero si no, de principio no se hace. Debe de haber un proceso de identificación y ahí es donde les digo a las personas con las que platico esto, revisen los manuales, depuren los manuales, pero no seamos psicólogos y psicólogas de manual. Si nosotros, por ejemplo, llegamos con hola, mi nombre es Karen Montes. Pues yo soy psicóloga terapeuta del Centro de Justicia para Mujeres y tengo una maestría. O sea, eso a la persona en un momento de crisis, pues ni le importa, ¿no? Pero sí tenemos tal cual que decir cosas como, hola, ¿qué tal? Soy Karen, me gustaría platicar contigo, me voy a sentar aquí al lado, me gustaría que pudieras a lo mejor manifestar qué pasó, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí tiene que saber la persona, bueno, con quién está hablando y quién es, ¿no? Bueno, yo estoy trabajando en Centro de Justicia o yo vengo con los compañeros policías, estoy para apoyarte. Debe de saber
pues quiénes somos, aunque nuestro currículum en ese momento no es tan necesario. Hay personas que lo hacen, pero bueno, yo prefiero como que sea una actitud más y una intervención más horizontal, en donde las personas puedan sentir que están hablando con alguien empático, alguien que los escucha. Eh, Parte importantísima de esta primera técnica, de la técnica de 5 componentes, es la observación y la medición de riesgo. Por ejemplo, ha habido mujeres que se acercan con nosotros y me dicen cosas como, pues no sé, quiero recuperar a mis hijos, me pegó y me quitó a mis hijos, y quiero a mis hijos, y quiero a mis hijos, y quiero a mis hijos. Y llora, y llora, y llora, y llora, y está a lo mejor muy desorganizada, y para ella su primera necesidad, pues son sus hijos. Si bien es cierto, hay que poner muchísima atención a lo que ella me dice. Por ejemplo, a mí me pasó que venía una señora como con esto, me quitaron a mis hijos, pero traía una herida muy grande en el brazo, un corte que se había hecho con un cuchillo de su cocina, y que entonces venía súper sangrando y venía muy mal a nivel físico. A partir, bueno, de la observación, pues la medición de riesgo era muy fuerte, yo no sabía si era una lesión grande, si era una lesión pequeña, yo no lo puedo determinar, pero entonces requerimos como una intervención eh, casi al mismo tiempo de la intervención en crisis, ¿eh? La intervención médica. Entonces, si bien es cierto, ya venía con una necesidad de recuperación de sus pequeños, necesitamos primero salvaguardar su integridad. Entonces, eso se hace muchas veces por medio de la observación. Muchas personas, por ejemplo, sobre todo cuando son víctimas de violencia sexual, que ha ocurrido, no sé, mujeres que las agreden y las tiran o las dejan en algún lugar, casi siempre pueden tener por que fueron drogadas o que les dieron como algún tipo de estupefaciente y que a lo mejor necesitan primero pasar por el proceso de desintoxicación. Entonces es donde nosotros podemos guiar y acompañar a una técnica o una intervención que salvaguarde primero su físico y su salud, ¿no? Entonces, primero, bien importante llevar a cabo la observación y sobre todo la medición de riesgo. Por ejemplo, ha habido mujeres que me dicen, pues es que me está siguiendo, está allá afuera o está aquí al lado, trae una navaja, trae una pistola. Entonces, si yo ahí me pongo como, a ver, mira, vamos a respirar y vamos a estar tranquilas, no solamente ella puede estar en riesgo, sino también nosotros. Entonces, importante lo que hacemos como en este contacto psicológico, poder recabar información que nos ayude a justamente llevar esa medición. Como segundo componente de esta técnica de 5, bueno, es el análisis de las dimensiones del problema. Nosotros no nada más es como, bueno, te escucho y que llores conmigo, que me platiques lo que pasó, sino recuerden que nosotros vamos a ayudar a las personas a que recobren como la organización y probablemente empezar las bases del planteamiento para la intervención en crisis de terapia de crisis, ¿no? Entonces necesitamos como comprender muy claramente cuál es el problema. Y les doy como 3 tips o 3 herramientas. Uno, el pasado inmediato, es decir, qué ocurrió hace 20 minutos, hace media hora, hace 1 hora, hace 3 horas. Es decir, lo que generó la crisis, cómo y cuándo se dio la situación, ¿no? Y podemos preguntar por ahí si ha vivido eventos Karen, similares, Karen, porque a las... ¿Sí? perdón que te Hola, interrumpa, hola. pero Carmen levantó la mano. No sé si tienes alguna Ay, pregunta, sí, Carmen, ¿qué quieres hacer? con vos, please, porque les digo que no los veo. Ajá, les Sí, sí, escucho. sí. Hola, Carmen. Sí, hola, buenos días con todos. Hola. Y primeramente agradecerte a ti, Karen, y también a Humberto por estas importantes ponencias. Mi pregunta iba a esta intervención, ¿no? ¿Se hace en estos casos un recuento de toda la vida del usuario que está llegando en crisis? Porque tuve la oportunidad de estar presente en una intervención así y creo que la persona está en shock, está obnubilada y le preguntaban cosas de cómo fue su niñez, cómo se llevaba con los padres. No sé si eso es lo más conveniente, que no me parece, ¿no? Entonces, de repente, No. más bien lo que estás comentando acá del pasado inmediato, que es más que todo enmarcado en la situación actual, ¿no? Sí, sí, gracias, gracias. Sí, no nos funciona. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, la persona no está como en una situación cognitiva y emocional o incluso hasta física, digamos, como lo más ordenada posible para poder decir, no, pues con quién creciste y qué comías y a cuál escuela ibas, o sea, no.
Probablemente esas son variables importantes a determinar en las terapias de crisis, es decir, ya en el proceso psicoterapéutico, ¿no? Si la psicóloga o el psicólogo cree que ahí va a encontrar algo importante para el plan de tratamiento, sí, si no, en la crisis no. O sea, yo únicamente tengo que ver, por ejemplo, cosas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, dónde se generó, ¿no? De dónde vienes a lo mejor, porque a veces pareciera que pensamos que la crisis es como de, ay, hola, vengo y me siento mal. No, son personas que vienen súper desorganizadas, que a lo mejor vienen del momento tal cual más complicado y es, ah, bueno, me pegaron o me han violado, ¿no? Ah, ok, ¿dónde ocurrió? ¿Hace cuántas horas ocurrió? O sea, es como el análisis de estas dimensiones, pero de forma del evento tal cual desencadenante, como muy bien decías. Todo lo demás, no digo que no sea importante, pero me parece que va más para el proceso psicoterapéutico. Ahora, revisemos los modelos también de atención de las instituciones, porque muchas veces, por ejemplo, aquí en donde yo estoy, en Centro de Justicia, yo les decía, verifiquemos la pertinencia de hacer una entrevista como administrativa de expediente en un momento de crisis. Tal vez sí se tenga que hacer, pero no ahora. Entonces es importante lo que me mencionabas, pero sí, no creo que sea pertinente en esta primera intervención. Ok, gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más por ahí que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, como decíamos ahorita, bueno, es explorar las dimensiones del problema en el pasado inmediato, ¿no? Entonces, podemos preguntar si se han vivido eventos similares, pero aquí yo les recomiendo, la respuesta puede ser como sí, puede ser como no, pero tan cuando es, ay, ¿desde hace qué tiempo te pegaba? ¿Y cómo te pegaba? ¿Y qué desencadenaba el problema? Ahora no nos es tan relevante, ¿no? Investigamos el presente, es decir, las personas que pueden estar involucradas y si hay redes de apoyo, por ejemplo, no es lo mismo cuando vienen menores de edad en crisis, no, pues fíjate que me pegó mi papá o me pegó mi mamá o un familiar directo me hizo algo, ¿no? A que a lo mejor sea pues un vecino, un desconocido, que sea en la calle, etcétera, etcétera. Necesitamos como tener a lo mejor el conocimiento de las personas que están involucradas y sobre todo si hay como con quién podemos vincularnos como esta generación de redes de apoyo. Y bueno, analizamos el futuro inmediato, pero el futuro inmediato casi siempre es las horas siguientes o el día siguiente. ¿Qué se hará como objetivo terapéutico de terapia de crisis? Bueno, ya las pautas que determinarán su modo, calidad de vida, no tal cual que ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos ver, pues, qué le preocupa, qué dificultades consideran puedan presentarse. Por ejemplo, muchas mujeres te dicen, ah, pues lo que les decía, ¿no? Quiero recuperar a mis hijos, quiero recuperar mis pertenencias, a lo mejor una parte del futuro inmediato es ver o salvaguardar su integridad física, si hay lesiones. En víctimas de violación, bueno, aquí en México tenemos la norma 046, que tiene todo un protocolo para la administración de medicamento profiláctico en dado caso de víctimas de violación, es decir, solamente tenemos 72 horas para poder que ellas sean, que ingieran medicamento y que reciban ese tipo de atención. Entonces, todo eso en la crisis, pues es importante conocer porque es parte, pues, del futuro inmediato, que tiene que ver con horas, 1 o 2 días, ¿no? En esta cuestión del tratamiento profiláctico. Entonces, esto es como nuestro segundo punto de esta técnica de los 5 componentes. La tercera, pues, es búsqueda de posibles soluciones. Bueno, y recuerden que todo esto que les estoy desglosando se hace en un tiempo máximo de 90 minutos. Yo les digo menos, incluso aún, ¿no? Entonces es como tener esa habilidad para ir ejecutando la una, la otra y la que sigue. Búsqueda de posibles soluciones, pues tenemos que considerar intentos previos de solución. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona, desgraciadamente ya pasó por muchas, por ejemplo, es que le hablé a la patrulla y no llegó, entonces después me fui con mi vecina y después entonces me encontré al policía y no sé qué, ¿no? Algo que no tendremos que hacer es tratar de darle como una alternativa de solución que ella ya planteó y que no funcionó. Hay que desplegar un plan de emergencia, sobre todo en víctimas de violencia. Las mujeres muchas veces no tienen lugares donde quedarse, a lo mejor a veces llegan sin documentos para identificarse. Entonces hay también la búsqueda de un despliegue de recursos familiares y de instituciones.
Nosotros, recuerden, en este diagrama que les di, somos los expertos en tener como tal la información de lo que la persona en crisis puede realizar. Por ejemplo, tenemos que elaborar un directorio. Si ustedes no trabajan en alguna institución propiamente, ¿no? A lo mejor tenemos que verificar, bueno, una mujer en situación de violencia, ¿a dónde puede recurrir? Por ejemplo, vi que hace rato en el chat, solo leí al principio que había alguien aquí de Puebla, ¿no? Bueno, entonces yo aquí en Puebla tengo que verificar cuáles son las agencias especializadas para la atención de la violencia familiar. Cuáles son aquellas de 24 horas, cuáles son aquellas que trabajan, digamos, con horario. Si una mujer es víctima de violación, ¿a dónde puede ir? ¿Dónde está la agencia de delitos sexuales? ¿No? Si una mujer, por ejemplo, ahorita quiere la recuperación de sus pertenencias, ¿con quién puedo hacer? ¿No? Si alguien, por ejemplo, tiene que tener una atención cuando todo está cerrado porque es madrugada y me toca a mí, ¿no? Aquí hay instituciones que están como abiertas todo el tiempo para poder realizar esto. Entonces, la elaboración de un directorio y de redes institucionales y de, pues, interinstitucionales e interdisciplinarias ayuda mucho. En situaciones de violencia, este es un gran punto que espero que creo que todas y todas estamos de acuerdo. Nunca proponemos la mediación o nunca minimizamos la situación. Es decir, yo nunca le digo cosas como, pero pues si van y platican, pues mira, a lo mejor ya no va a volver a pasar. Oiga, y si ya cuando estén más tranquilos, pues vienen y se arreglan. Ah, pues nada más eso te pasó, ¿no? O sea, porque yo he visto a mujeres en crisis incluso porque me dicen, me dio 2 cachetadas, ¿no? Pero también he visto mujeres que me dicen, ah, pues es que me pateó, me fracturó, me no sé qué, ¿no? Entonces, una crisis no es más grande que la otra. Recordemos que las crisis son a partir de los procesos individuales de interpretación, lo que significa para una puede ser una crisis y no necesariamente para la otra. Pero nosotros nunca les decimos que eso no es tan válido o que eso no es tan grave, ¿no? Y entonces tenemos que tener como tal una sensibilización súper constante en género. La transversalización de la perspectiva de género como política pública ya tiene un ratito como en nuestro sistema de justicia desde el Plan Nacional de Desarrollo de la administración de Peña Nieto, ya venía como un eje transversal y la capacitación constante de las personas que estamos en el servicio público es casi obligatoria. Sin embargo, yo les diría, por los psicólogos y psicólogas, tenemos que tener esta sensibilización porque estamos en contacto con personas que se acercan con nosotros por problemáticas que muchas de las veces van a tener una repercusión o un origen en la propia historia. Entonces, la sensibilización en género, en derechos humanos, nos vendría muy bien para tener como un abanico más amplio a la hora de la búsqueda de las posibles soluciones. Como tal, ay, acá se fue. Bueno, acá era tal cual desplegar plan de emergencia, ya en esta de las soluciones o aterrizar las posibles soluciones. Un respiro de los recursos familiares, les decía, ya como poder tal cual dar un seguimiento. O sea, después de que yo ya vi con qué herramientas tengo, hacia dónde la puedo canalizar, hacia dónde podemos tal cual redirigir, tiene que haber un seguimiento. Es decir, este seguimiento es como, por ejemplo, después, ¿no? Verificar si así estamos de acuerdo, que la mujer en situación de violencia tenga un progreso que permita atender a la situación problemática. Si estás en una institución y después de la intervención en crisis va a tomar la terapia de crisis, que tenga el plan de tratamiento, bla, 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 eso es más fácil. Por ejemplo, para personas que llegaran a trabajar en las líneas de emergencia de su estado o de su país, a veces eso no es tan sencillo porque son personas que llaman, tú atiendes en ese momento y despliegas, ¿no? Como la contención, la escucha, la valoración del problema, el despliegue de recursos, el seguimiento a veces no se puede. Pero pues se podría, digamos, como tener ahí como una variable en el ideal de que nosotros tengamos que ejecutar. Pero les repito, sé que a veces no se puede. Entonces, bueno, aquí hay una tabla sobre lo que les decía yo. ¿Qué tenemos que hacer y qué no hacer en los procesos de los primeros auxilios psicológicos? Aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con el contacto, ¿no? O sea, por ejemplo, escuchamos activamente, ayudamos como a comunicarnos a partir de la aceptación. Lo que no hacemos, pues es contar nuestra historia. Por ejemplo,
alguien que se acerque contigo y que te diga, pues es que me pegó, es que me gritó, ah, a mí también, oh, sí, ya había yo escuchado eso, ah, pero bueno, pero no es tan relevante, ¿no? Ignorar los sentimientos o, pues digamos, como juzgar o tomar un partido. Importante, no sé si llegar a pasar, pero bueno, a veces el mundo es muy pequeño, que conozcamos, por ejemplo, a la persona que interviene, ¿no? Entonces, como decir o minimizar, ay, pero es un hombre muy bueno, ay, pero no se ve que haga eso, ¿no? Entonces, nosotros no podemos tomar partido. Tal cual, por ejemplo, en las dimensiones del problema, tenemos que plantear preguntas abiertas, es decir, como que ocurrió, ¿no? O sea, cómo pasó en este pasado inmediato. Si nosotros hacemos preguntas cerradas de sí, ¿no? ¿Te pegaron? Sí, pero no me está dando como la información, ¿no? O sea, cómo fue la agresión. No es lo mismo, incluso, por ejemplo, que te pateen en las piernas a que te pateen en la cabeza. Si yo le digo, ¿te patearon? Sí, ¿no? O sea, tenemos que ver. ¿Me has referido que te patearon? Mencióname las partes de tu cuerpo que en este momento te puedan doler. O sea, como preguntas que nos den un poquito más de información y que no hagan que pasemos por alto entonces como información que tenga que ver con la medición de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay como lo que tenemos que hacer en cada una como de las etapas, aunque creo que es importante como poner atención, que cada caso es como muy diferente y nosotros tenemos que ir como viendo qué actitud, qué postura o hacia dónde podemos dirigir como tal este proceso de intervención. Entonces, esta parte es como una tablita que va a ser una guía, pero no significa que siempre se tenga que hacer o no, ¿no? Entonces, es importante pues tomar en cuenta que la angustia, y les decía yo esto al principio, la angustia o el sufrimiento no son trastornos psicológicos. Si a mí mi pareja, no sé, me despoja mi dinero y me pega, pues claro que me va a generar como una dificultad en ese momento y probablemente me enoje y probablemente me desborde, pero tal cual no significa que esté pasando ya por un proceso de trastorno, ¿no? Muchas mujeres que viven una experiencia traumática experimentan en los primeros momentos síntomas o reacciones disfuncionales de estrés agudo. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar dos cosas. Una situación es cuando a ti te agreden y hay todo este desborde de lo que ya vimos, ¿no? Confusión, enojo, llanto, a lo mejor dolor de cuerpo, no saber qué hacer, bla, bla, bla. Eso es estrés agudo. Porque a veces luego nosotros hasta refieren, ah, tiene trastorno de estrés postraumático. Si nosotros revisamos a lo mejor como los criterios en DSM, nos vamos a dar cuenta que tiene una marcada línea en cuanto a la temporalidad. Entonces, si nosotros hablando de intervención en crisis, la agresión ocurrió en este momento o hace un par de horas, estamos viendo estrés agudo. Entonces, recordemos también que todo lo que nos deja el estrés agudo derivado de un evento violento, en el primer momento son reacciones normales ante situaciones anormales. Creo que nos falta muchísimo para poder trabajar en la mayoría de las cosas con personas que en algún momento desbordan o sufren una situación de violencia. Por ejemplo, a mí me ha tocado que a veces me dicen, Karen, ¿puedes dar un PAP? ¿No? Uno de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Sí, ¿qué pasa? ¿No? Yo así como, ¿qué? Es que la señora está llorando. Bueno, el que una persona llore no significa que está en crisis. Que una persona a lo mejor esté enfadada porque, no sé, le pegaron, le quitaron algo, la han hecho esperar, porque incluso también a veces las instituciones revictimizan, no significa que esté en crisis, ¿no? Entonces, seamos como muy sensibles para poder entender que cuando se acercan a nosotros han pasado por situaciones complejas y creo que es muy lógico que la gente esté enfadada, que llore, que pueda gritar, pero no es con nosotros. No nos lo tomemos como muy personal. Entonces todo esto que vamos a ver son reacciones normales ante situaciones anormales. Y bueno, hablando un poco ya más de técnica, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, acá aquello que tiene que ver con detección de pensamientos automáticos, hablando desde la terapia cognitiva, la generación o creación, pues, de modelos cognitivos. ¿Qué yo les digo? De preferencia no anotar. Si nosotros estamos hablando de una intervención horizontal, va a ser como muy difícil que ella me esté hablando y yo esté mejores instituciones tenemos que hacer reportes y todo ese show, de preferencia que sea después de,
porque ahorita yo tengo que ser como esa red o esa persona que en algún momento contiene, identifica, trata de intervenir, pero no escribiendo, ¿saben? Entonces, sí, modelos cognitivos que me permitan entender qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, pues qué pensaste, es decir, qué pasa por tu mente, ¿no? ¿Qué sentiste? Incluso ahí podemos hacer esta valoración, ya saben, ¿no? Pues sentí tristeza o siento enojo, ¿no? Bueno, del 1 al 10, ¿qué tanto es esta tristeza? ¿Qué tanto es este enojo? Y bueno, ¿qué hiciste para poder evaluar los intentos previos de solución? Entonces son como creaciones, digamos, sencillas de modelos cognitivos en ese momento. Las técnicas de relajación, pues son las básicas, ¿no? Creo que acá bien importante poder dar como las opciones de respiración por 3, respiración por 5, la respiración que más yo creo llega a funcionar en este tipo de momentos, sobre todo cuando hay hiperventilación, es la respiración diafragmática, ¿no? Entonces, respiración diafragmática en donde tiene que inflar pancita y tiene que sacar lentamente por la boca. Si vemos que una persona está para el seguir estas instrucciones tiene una dificultad, podemos utilizar popotes, podemos utilizar bolsas de papel. La relajación progresiva, es decir, en donde ponemos primero en juego aquello que tiene que ver con diferentes músculos, ¿no? O sea, pies, manos, cabeza. Esta no se hace cuando hay lesiones, de preferencia no se hace, porque a lo mejor yo le digo, vamos a tender y distender cierta parte del cuerpo y puede haber molestias. La detención del pensamiento se puede realizar nunca jamás en la vida con esto de los estímulos que son aversivos para mi gusto, o sea, aquellos que dicen pega, ¿no? O con una liga y no sé qué, no. Esto tiene que ver con afirmaciones sensoriales, como por ejemplo la básica que siempre casi todas utilizamos, ¿no? Dime algo que puedas ver, 3 cosas que puedas ver, cosas que puedas escuchar, ¿no? O incluso a aquello que tiene que ver con el uso de los propios recursos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué color es tu ropa? Dime, por ejemplo, cómo son tus zapatos, si comiste en la mañana, ¿no? Alguien te acompaña, tienes varios nombres, ay, bueno, ¿cómo te gusta que te llamen? Que no son para la exploración del pasado, como nos decía la compañera, ¿no? Sino son para detención del pensamiento y focalización de atención en este momento, ¿no? Entonces, lo que más yo les diría es que todo esto tiene que ser una intervención basada en un modelo, pero no de modelo. Es decir, ustedes pueden meter aquellas herramientas o aquellas, digamos, como intervenciones que crean son necesarias en ese momento. Y ojo, pareciera que los modelos de intervención en crisis están creados específicamente para adultos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a un niño en crisis, no? Entonces, si yo en ese momento, y que puede ser aún más desorganizado, como más evidente a lo mejor el llanto, el caos a nivel comportamental, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar incluso esto mismo para que él pueda recobrar, digamos, la organización? En detención del pensamiento, por ejemplo, aquí, no sé, llegamos a hacer cosas como dibujos locos, les digo, ¿no? ¿Qué son los dibujos locos? Bueno, vamos a dibujar una casa con los ojos cerrados. Entonces dibujas una casa, no evalúas obviamente la calidad del dibujo, lo que haces es tratar de focalizar una imagen, ¿no? Bueno, los niños y las niñas tendrán en su mente una casa y hará que en algún momento se corte como ese proceso de, digamos, crisis a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, porque está pensando en una casa y dibujamos, ¿no? Pero no, vamos a dibujar una flor, ¿no? Entonces la persona cierra los ojos, dibuja con ojos cerrados y podemos tener como ese proceso de detención del pensamiento. Entonces, ustedes pueden utilizar diferentes herramientas que en ese momento específico les apoye o les ayude para poder realizar como esta parte, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla para que los pueda ver y las pueda ver. Y... listo. Entonces, bueno, a grandes rasgos es la IQ como al marcarnos como estos 5 componentes, nos dice que las personas tal cual tenemos que pasar desde el proceso de la identificación de la crisis y terminar o culminar como con el seguimiento que se tiene que hacer
de el momento que ya intervenimos, aunque en algún momento muchas veces nuestra intervención, se queda en el proceso de la identificación de resolución de conflictos, que puede ser, les repito, una vez que recobran como este proceso de organización a nivel cognitivo, que ella toma una decisión, ¿no? O sea, una decisión como, pues denuncio, pido ayuda para un albergue, necesito atención médica, necesito atención jurídica, o a veces es como que ella comprenda la magnitud de las situaciones que está viviendo, pero puede llegar a decidir el regresar a una situación o a su casa, pues. Entonces, hace rato les mencionaba, bajo qué líneas nosotros somos acompañantes y bajo qué líneas nosotros decidimos. Decidimos, por así decirlo, cuando son menores de edad, porque entonces, pues, si un chiquito llega aquí conmigo y está en un proceso de crisis y no viene con nadie más, a lo mejor yo decido, ¿no? Que sea como canalizado a una institución correspondiente para la atención de niños y niñas. Personas que vienen en estado de drogas, ¿no? Bueno, como estupefacientes. Yo no le digo, bueno, nunca le digo como regrese después cuando no esté drogada, ¿verdad? Entonces, yo decido primero canalizar a área de atención médica para este proceso de desintoxicación y después entonces puedo tomar esas determinaciones en personas que están en momentos de crisis, pero una vez que yo transmito a lo mejor las mediciones de riesgo. En violencia utilizamos, por ejemplo, de forma psicoeducativa, aquello que tiene que ver con ciclo de violencia, pues el violentómetro por ahí del Instituto Politécnico Nacional, y que ella pueda tratar de dimensionar qué es lo que vive, pero yo nunca le digo, no se vaya, ¿no? O sea, trata uno como de empatizar y hacer evidente que está bajo una situación difícil, pero muchas veces recordemos que las mujeres que viven violencia pueden tener reincidencia en estas situaciones. Entonces, nosotros como profesionistas de la salud mental, para poder trabajar con primeros auxilios psicológicos, tenemos que tener como esta habilidad de empatía de la decisión que la persona tome, independientemente de lo que yo crea que pueda hacer mejor. Porque eso también en algún momento nos ayuda como a sentirnos mejor. Recordemos que el autocuidado de nosotros al trabajar aquí es bien importante, ¿no? O sea, las situaciones de crisis absorben mucha energía de los que intervenimos, por lo que es bien, bien importante como tener muy claro hasta dónde nosotros podemos llegar y cuándo se acaba nuestro proceso de intervención. Con esto, ya veo el chat por si alguien quiere escribir. Sí, hola, nuevamente. Quería consultar. Hola. Cuando en los casos de usuarias reincidentes, después de que pasaron su luna de miel, por decir, las convenció el agresor y nuevamente caen en lo mismo, retornan al centro asistencial, ¿la intervención es distinta o es un poco más directiva? No sé. No, podemos nosotros, o sea, directiva, a lo mejor como decirle vas a hacer esto, ¿a eso se refiere? De repente, ajá, Sí. algo así más, ajá. Bueno, nosotros algo de lo que nos podemos basar mucho ya en el tratamiento psicoterapéutico de crisis, porque muchas veces incluso lo he de decir, yo no conozco a ninguna mujer y conozco muchas que me diga, ay, me encanta que me peguen, o me fascina que me insulten, pero sí creo que las personas podemos tener un proceso de normalización de la violencia, que entonces es que si alguien me pega, alguien me insulta o alguien me dice cosas, pues lo veo parte como de un proceso normalizado, ¿no? De mi vida y de mi contexto. Entonces, cuando estas mujeres son reincidentes y reincidentes, bueno, más allá de la crisis in situ, cuando te agreden por primera vez, en la terapia de crisis o orientación de las crisis, podemos utilizar nuestra técnica de confrontación empática. O sea, yo no puedo como decirte qué tienes que hacer, pero sí te ayudo a visualizar lo que puede llegar a ocurrir. Por eso les decía, de forma psicoeducativa, que ellas comprendan este ciclo de violencia que me dices, ¿no? O sea, a ver, ya pasaste tu luna de miel. ¿Te parece familiar que después de esto va a haber una acumulación de tensión y que va a haber un conflicto, que va a haber una explosión de otra vez de la violencia y así? O sea, tú lo has vivido y que tú las lleves a un proceso de reflexión más cómodo en esta parte de, oye, pero te va a volver a pegar, oye, pero te va a volver a insultar, ¿no?
porque ellas ya lo han normalizado, lo ven parte de una rutina, sino que no solamente lo identifiquen, sino que puedan ellas dimensionar. Pero el proceso es el mismo. O sea, recuerden que nosotros, y les seré honesto, claro que te enojas, ¿no? O sea, tú como psicólogo, psicóloga que ves que una persona con la que estás trabajando reincide y la lastiman y vuelve a un contexto donde la vulneran, pues sí, sí te enojas, ¿no? Pero muy importante entonces como tener estos procesos de contención personal y del trabajo y de entender cuáles son nuestros límites. Muy común que en la violencia familiar reincidan, muy común. Pero sí, el proceso es el mismo y a lo mejor sí confrontación empática que lleve a la reflexión, pero tal cual se abren las puertas, no importa las veces que vengan. Bien, Gracias. gracias, gracias. Y por ahí me voy al chat porque decía... ¿Cómo sería la intervención en el caso de una paciente con diagnóstico de anorexia nerviosa que entra en crisis por haber subido de peso? Bueno, recordemos que en los trastornos de la conducta alimentaria hay todo un plan de tratamiento desde la terapia cognitivo-conductual, sobre todo porque este tipo de trastornos tiene una sobrevaloración importantísima del peso y la figura. Entonces, si nosotros le decimos, bueno, pero son 200 gramos, no pasa nada, ¿no? O incluso de come, 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 la persona puede perder como esa generación de confianza. Si bien es cierto, también ahí en los planes de tratamiento a nivel de tratamientos más directivos, que es como, por ejemplo, no te pregunto en situaciones cuando la situación física es muy vulnerable, o sea, no te pregunto si quieres comer y eso, sino que las clínicas tienen que subsanar como el daño o el nivel de deterioro. Pero ya a nivel de la terapia cognitiva, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, puedes trabajar como con los costos-beneficios, ¿no? O sea, bueno, probablemente has subido de peso, pero el beneficio, no sé, es que recuperes menstruación, no sé, o sea, estoy inventando, ¿no? O sea, al final de cuentas, tiene que ver mucho con trabajo de técnicas cognitivas, ¿no? Que generen una reestructuración de pensamiento, que nos ayuden como a ver esta situación problemática como algo que más allá de generar un problema, beneficia directamente a tu salud. Pero bueno, todo tiene que ver con desde el plan de tratamiento y los modelos o la generación de los modelos cognitivos que tú realices, ¿no? Pero sobre todo siendo muy empático, también yo les diría, recordemos que las personas que en algún momento acuden con nosotros y te dicen, estoy pasando por esto, aunque a nosotros no nos genere tanto, para ellos es una situación difícil. Les compartiré algo así como muy rápido, que ahí yo tuve que tener un coaching con una persona porque yo me di cuenta que lo minimizaba. Era una mujer que venía conmigo, pero tenía como una situación económica en comparación a todas las demás mujeres que vienen aquí muy acomodada. Entonces, cuando ella lloraba y sufría, porque su sufrimiento era real y me decía cosas, es que mi marido solamente me deposita 70,000 pesos al mes y no tengo dinero y sufro, bla, bla, bla. Yo decía en mi cabeza, wow, con 70,000 pesos al mes aquí hay mujeres que tienen cero, tienen nada. Y yo me di cuenta que estaba empezando a minimizar pues su sufrimiento. Si bien es cierto, ella tenía una situación que favorecía en comparación a otras, desde su realidad y desde su perspectiva, para ella era difícil. Entonces nosotros tenemos que siempre ser muy empáticos y sobre todo en aquellas mujeres que tienen como pues un nivel, digamos, ya de violencia desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en esta parte de lo de la conducta alimentaria, pues yo digo, revisa mucho, por ejemplo, en qué va el plan de tratamiento. Si no lo tienes, pues hay que tratar como de despegarlo, porque esa es la premisa, una sobrevaloración excesiva del peso y la figura, que si yo llego y le digo, no, no es tanto, podemos perder como este proceso de la relación terapéutica, que es vital en este tipo de problemas y también en la violencia. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, creo que es todo. Karen, pues muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Espero que en algún futuro puedas a lo mejor brindarnos un poquito más de información y a lo mejor, no sé, ¿no? A los interesados que quedan con ganas de más, o realizar en su momento a lo mejor un entrenamiento un poquito más extenso en donde podamos ver detalladamente cada uno de los elementos, ¿no? ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Y nomás les pediría, por favor, a todos los participantes que estamos conectados, que si me pueden prender, por favor, sus camaritas para poder tomar una pequeña fotito. Sí, 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 sí. Se los agradecería bastante.